todos, bienvenidos al programa Educando Contigo. El día de hoy me encuentro en La Videna y estoy con la presencia de Andrea. Ustedes se preguntarán quién es ella. Ella es la secretaria general del Consejo Directivo de la Federación Deportiva Peruana de Personas con Discapacidad Intelectual. Ella lidera al FEDEPEDI y va haciendo una labor titánica para poder apoyar en el deporte de alto rendimiento con las personas de discapacidad intelectual. Bienvenida, Andrea. Bienvenida al programa Educando Contigo. Gracias, Rosemary. Gracias por la invitación, ¿no? La verdad que me siento muy contenta de estar acá contigo, ¿no? Y para poder hablar un poco de qué es FEDEPEDI, qué hacemos en FEDEPEDI, ¿no? Cuáles son nuestras próximas metas, cómo vamos a articular nuestro trabajo con el Ministerio de Educación, bueno, y muchas cosas más que tenemos que hablar. Coméntame un poquito qué es FEDEPEDI, por qué existe FEDEPEDI. Ok, bueno, nuestra federación se llama Federación Deportiva Peruana para Personas con Discapacidad Intelectual. Es una federación muy nueva, no nace en plena pandemia, ¿no? Justo el IPD nos da el ok y viene la pandemia y tenemos que irnos todos a casa, pero sin embargo nosotros comenzamos a activar algunas cosas durante ese encierro, ¿no? Nuestro ámbito es, como dice su nombre, las personas con discapacidad, con capacidad intelectual, ¿no? Nosotros somos una federación que está avalada por el IPD, somos una federación tal cual la Federación de Atletismo, de Natación, y aparte somos una federación paralímpica. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema está dentro del todo el movimiento paralímpico, ¿no? Digo, somos el lado intelectual, no somos el lado de la discapacidad intelectual del movimiento paralímpico. Mira, qué interesante. Estoy segura que el pueblo peruano no conoce a la federación. No. Esta es una federación. ¿Cuánto tiempo tiene, Andrea? 3 años, ¿no? Del 21, 22, vamos para un 4.º año. ¿Y cuántos atletas ya tienes en FEDEPEDI? Mira, atletas, tenemos un promedio de 30 atletas, ¿no? Tenemos 2 disciplinas por el momento, que es atletismo y natación. Pero una cosa bien importante de nuestra federación, que como cualquier federación, nuestra metodología, nuestro sistema está orientado al alto rendimiento, ¿no? Si bien nosotros apoyamos y trabajamos lo que es la masificación, la actividad física deportiva de cualquier persona con discapacidad intelectual, esas primeras acciones nosotros las orientamos hacia el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, nosotros somos una federación avalada por el IPD. Entonces tenemos que seguir toda la directiva, ¿no?, que tiene el IPD con respecto al alto rendimiento y a formar una federación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque ya a partir de los años 80 en el mundo, ¿no?, aparece una federación internacional que en ese tiempo se llamaba INAS o INAS, que ahora se llama Virtus, que es nuestra federación internacional. Y a través de esa federación se comenzó a trabajar alto rendimiento para personas con discapacidad intelectual. ¿Y por qué te menciono estos temas? Porque acá en el Perú todavía hay algunos velos con respecto a eso, ¿no? Se piensa que la discapacidad intelectual no compite, solamente es recreativa, solamente hace actividad física deportiva, ¿no? Sí y no. ¿No? Sí, a través de organizaciones como Olimpiadas Especiales y otras organizaciones, pues se enfoca más a la actividad física y a la participación. Sin embargo, vemos que en el mundo ya hay una Federación Internacional Paralímpica, que es Virtus, que ya orienta todos los procesos hacia el alto rendimiento, ¿no? Algunos atletas participan en los eventos paralímpicos, ¿no? En los eventos propios de Virtus, que tienen su Global Games, que son como las Paralimpiadas, pero para personas con discapacidad intelectual. Entonces, nosotros tenemos que sumarnos a ese movimiento porque obviamente somos una federación, con lo cual eso implica más responsabilidad, ¿no? Que ya inició y hay que seguirla trabajando. Ya iniciamos. Andrea, estoy segura de las personas, los maestros que nos están mirando, los padres de familia, ¿qué es una discapacidad intelectual? Bueno, acá ese es un tema muy interesante que has tocado. Te voy a hablar primero lo que significa discapacidad intelectual para nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema, al ser una federación paralímpica, ¿no?, está sujeta al código de clasificación del IPC, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ceñirnos a ese código y establecer nuestras clases deportivas. Y es todo un tema muy amplio que sería bueno en algún momento no tener o un curso, un detalle para hablar de lo que son las clasificaciones deportivas, pero nosotros establecemos 3 clases deportivas, ¿no? La I1, ¿ya?, ¿no?,
que vendría a ser la T20 para el IPC, que dentro de un rato hablamos de ese tema, es para discapacidad intelectual propiamente dicha. Y discapacidad intelectual se le llama hoy en día a las personas que antiguamente se les decía personas con retraso mental. Ese término ya no existe, ahora es persona con discapacidad intelectual. Pero no son todas las personas con discapacidad intelectual que pueden entrar a FEDEPEDI, ¿no? Si bien en un momento de actividad física, de talleres, lo pueden hacer, pero ya si queremos ver alto rendimiento, solamente lo pueden hacer las personas cuyo coeficiente intelectual es de 75 hacia abajo. Correcto. Lamentablemente, digo lamentablemente, si alguna persona con discapacidad intelectual tiene 75.1, inmediatamente no puede ser elegible para participar en el FEDEPEDI. Y no porque nosotros lo querramos, no es que es porque internacionalmente, al ser una federación paralímpica, nosotros tenemos que cumplir estrictamente los parámetros que pone Virtus, en este caso, que es la Federación Internacional que lidera en el mundo entero toda la discapacidad intelectual, ¿no? No puede haber adquirido esa persona con discapacidad intelectual la discapacidad antes de los 22 años, perdón, después de los 22 años, ¿no? Y obviamente tiene que tener ciertas limitaciones en cuanto a su conducta, que eso se lo hace por medio de tests especiales, no es que yo vi y al ojo, no, este tiene, no. Por el equipo de especialistas. Hay unas pruebas especiales que se les hace, que cualquier psicólogo clínico lo puede hacer, ¿no? Es la escala Wechsler, y en el caso de la conducta adaptativa es la escala Vineland, ¿no? Pero obviamente pues tampoco son tan accesibles acá en el país, ¿no? La segunda clase deportiva que tenemos es la II2, ¿no? Que por el momento estamos trabajando con chicos con síndrome de Down, trisomía 21, y los de translocación. Okay. Y tenemos la II3, que es para las personas con discapacidad, para las personas con autismo, TEA o Asperger, ¿no? Pero no tienen que tener discapacidad intelectual. Esto quiere decir que su IQ debe ser de 75 para arriba, o de 76 para arriba, ¿no? Porque si tiene discapacidad intelectual tendría que ir al grupo número 1, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces viene algún atleta con autismo, y eso también, no es cualquier atleta con autismo, ¿no? No tiene que tener discapacidad intelectual. Entre los decibeles, digamos, niveles. Claro, o sea, el I3, ¿no? Debe tener autismo más no discapacidad intelectual. Si tiene discapacidad intelectual debe ir a la clase I1, pero el tema es que si el niño tiene una discapacidad, o el atleta tiene el autismo muy severo, entonces más la discapacidad intelectual, pues va a ser muy complejo para él hacer alto rendimiento. Que es asociada. Entonces todos esos parámetros se tienen que evaluar para poder nosotros hacer que los chicos se entrenen acá en Videna como preselección, no como talleres que hacemos de vez en cuando, como festivales. Es abierto a cualquier persona con discapacidad intelectual, pero como seleccionados y preseleccionados o grupos de trabajo orientados, tienen que cumplir con los criterios, digamos, porque internacionalmente me los van a pedir, ¿no? Entonces eso no hay escape para eso. Andrea, has hablado de algunos términos que estoy segura que para muchos es nuevo. Y mi pregunta es esta: ¿tú crees todavía, con esta experiencia que tú vienes trabajando con discapacidad intelectual, tú sientes que el país está apoyando, que los padres están reconociendo algunos de ellos que tienen todavía sus hijos discapacidad, o se rehúsa todavía el país a aceptar que tenemos estos chicos con discapacidad intelectual y algunos padres? Bueno, acá hay dos aspectos, ¿no? Uno es que el papá reconozca la discapacidad. Bueno, nosotros como federación no somos quienes para decir reconoce o no a tu hijo. Yo creo que en todo caso hay especialistas como psicólogos, ¿no? Que deben hacer esos acompañamientos en los colegios, y si tienen alguna duda, hacer los test necesarios, ¿no? Para poder evaluar al atleta y decir tiene o no tiene la discapacidad, y sobre eso dar el acompañamiento que realmente necesita para que se pueda desenvolver en la vida como cualquier persona, porque la discapacidad intelectual no es un mito, no es un velo como antes, ¿no? Sabemos que con la adecuada apoyo, ¿no? El atleta o la persona en realidad puede hacer su vida cotidianamente como cualquier persona, ¿no? Claro, hay grados y hay niveles, ese es otro tema con la discapacidad, que es muy diversa, pero el primer paso es que o el padre reconozca, o que hayan especialistas dentro del colegio, del SEBE, ¿no? Que puedan apoyarle en esa parte de diagnóstico inicial, ¿no?
Si vemos que el atleta o si el papá reconoce que su hijo tiene discapacidad y ve que aparte de eso también tiene condiciones para el deporte, pues FEDEPEDI Excelente. podría ser una buena opción de que el chico pueda hacer una carrera deportiva, ¿no? Como cualquier atleta de alto rendimiento, ¿no? Con respecto a si estamos preparados o no, yo creo que aún existe mucho desconocimiento, y no solamente en cuanto a los padres, sino en cuanto a los docentes, al Estado, en cuanto a lo que realmente significa ser un atleta con discapacidad intelectual hacia el alto rendimiento. No estamos hablando de actividad física deportiva ni recreación, ¿no? Alto rendimiento. Alto rendimiento, ¿no? Todavía hay un velo sobre eso y piensan que una persona con discapacidad pues está jugando, que entrena una vez por semana y ya no. Un atleta con discapacidad, ya sea discapacidad visual, auditiva, discapacidad física e intelectual, hacen un proceso de entrenamiento exactamente igual que un atleta convencional, ¿no? Y hay que quitarse ese velo, porque a veces veo, vamos a algunas municipalidades a veces a chequear en incógnito cómo están trabajando y vemos que están trabajando con los atletas con discapacidad como si fueran niñitos, solamente dan vueltas, no hay un chequeo si realmente el atleta está pisando bien, si el ejercicio lo están haciendo bien. Entendemos que a veces la cantidad grande de alumnos que tiene es el profesor de una escuela, de un colegio, de una municipalidad, no le permite ese acompañamiento, ¿no? Pero si tú quieres como país tener atletas de alto rendimiento, tienes que hacerle. Hay que desde temprana edad, desde iniciación deportiva, hacer todo un proceso, tal cual. Un seguimiento, ¿no? Un seguimiento. Ayuda, un acompañamiento. Sí, un acompañamiento y ir de a pocos a más, ¿no? Entonces un atleta empieza haciendo aspectos básicos, si ve que el atleta tiene condiciones, pues ya va aumentando su cantidad de entrenamiento, sus horas, ya viene entrenado una federación. Acá tenemos fisioterapeuta permanente, tenemos psicólogos que vienen a acompañar de vez en cuando. Te iba a preguntar, Andrea, discúlpame. ¿Cuentas con un equipo técnico? Tenemos un equipo, no obviamente el que necesitamos realmente. Sí, nos gustaría saber si cuentas con un equipo técnico y cómo podemos ir promoviendo también eso. Exacto, tenemos un staff técnico que realmente, como están viniendo más atletas, a veces no se dan abasto, pero es un equipo muy profesional que ha ido aprendiendo bastante sobre el tema de discapacidad intelectual, que acá en el país era algo completamente nuevo, no porque no hayan personas que hayan trabajado con discapacidad intelectual antiguamente. Sabemos que hay organizaciones que tienen muchos años trabajando con discapacidad intelectual, síndrome de Down, TEA, etcétera, etcétera. El tema es que es el velo, ¿no? Que se ha pensado siempre que simplemente los atletas con discapacidad intelectual o síndrome de Down o TEA lo que hacen es recreación, que vayan una vez por semana, 2 veces por semana. No hay un proceso, no había planes de entrenamiento. Entonces, nosotros hemos venido a cambiar todo eso, ¿no? Que todavía estamos en el proceso porque es nuevo. En un crecimiento. Porque sí, porque es nuevo, los mismos padres dicen, wow, acá sí se trabaja de verdad, ¿no? No es que no se trabaja de verdad, lo que pasa es que acá orientamos los procesos para que el atleta pueda desarrollarse como cualquier atleta convencional. Logren el objetivo y que vayan a representar al país y que traigan medalla. Y todo eso es un proceso. Entonces, tenemos un staff que se está profesionalizando cada vez más, ¿no? Que ya hablaré dentro de un rato de ellos, te los presento, pero igual se necesitan muchas más manos. ¿Por qué? Porque a diferencia de un atleta convencional o un atleta con otro tipo de discapacidad, el atleta con discapacidad intelectual, en sus 3 clases deportivas que ya las expliqué, necesita siempre el acompañamiento de 1 o 2 entrenadores, porque a veces el grado de discapacidad no es el mismo. Entonces hay chicos que se distraen más, hay chicos que se distraen menos. Entonces si tú tienes ya, por ejemplo, como Jason, que lo has visto en el entrenamiento. Así es. Tienes 5 chicos o 10 chicos que ya siguen instrucciones, que saben hacer su rutina, que físicamente ya tienen un nivel. Traer atletas nuevos es muy complicado para Jason. Claro. ¿No? Claro. Porque los nuevos recién se están comenzando a familiarizar con el proceso, ¿no? Algunos se distraen un poco más. Todos llegaron así, pero poco han ido viendo lo que ves ahora, ¿no? Pero sí se necesitan manos, ¿no? Para que puedan acompañar a los entrenadores bases y que vayan aprendiendo también a trabajar con atletas, ¿no? Jason, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia con todo este trabajo con los chicos
La verdad que el grupo FDP es un grupo muy nutrido. Como sabemos, es una federación nueva que viene trabajando ya hace 3 años, la cual se viene implementando deportes como el atletismo, como la natación. En este caso, quienes habla, el entrenador de atletismo, venimos trabajando de una manera muy articulada con la parte psicológica, con la parte de fisioterapeuta. Y la verdad, los objetivos que tenemos con los atletas es trabajar al alto rendimiento y más que eso, trabajarlos como personas, como profesionales, ¿no? Y que tengan una calidad de vida y tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Gracias por esas palabras. Andrea, yo tengo digamos, una consulta que me estoy haciendo así internamente. ¿Existen entrenadores para discapacidad intelectual, digamos, formadores de entrenadores para discapacidad intelectual? Aún no en el país. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo motivarlos? Pregunta difícil la que me haces. Como te digo, hay mucha gente trabajando con discapacidad hace muchos años, pero la forma en que han orientado el trabajo ha sido más como actividad física, ¿no? O sea, tenemos gente que haga actividad física con personas con discapacidad, yo te diría que sí. Pero si tú me dices entrenadores que puedan hacer un proceso hacia el alto rendimiento, no. Son muy pocos, contaditos. Se podía hablar Trujillo, por ejemplo. Sabemos que hay un profesor ahí muy bueno para natación. En Cusco tenemos para atletismo, pero de ahí no te podría decir qué entrenador hay que realmente pueda hacer un proceso con un atleta y llevarlo al alto rendimiento. O sea, alto rendimiento. No estamos hablando de que chicos simplemente naden, ¿no? Al país. Porque, claro, que pueda tener un tiempo y marca, ¿no? Depende del deporte, un nivel en el cual ya se pueda decir que puede competir internacionalmente. No, aún estamos un poco lejos, incluso para otro tipo de discapacidad como la física y la visual, ¿no? ANB Perú sabemos que está haciendo un trabajo increíble con respecto a eso, ¿no? Pero también a ellos les cuesta mucho llegar a regiones o a algunos lugares alejados del propio Lima, ¿no? Porque no existen entrenadores que puedan hacer el proceso, y los pocos que hay no encuentran un buen lugar donde trabajar, ¿no? O sea, no todos se van a venir a trabajar a la ANB Perú, y a mí me encantaría que todos se vengan acá conmigo, pero desafortunadamente pues es imposible, ¿no? Tener el presupuesto para pagar a tanta gente, y es importante que el Estado peruano invierta. Aparte de eso, es importante que el entrenador sea un profesional, y para ser profesional tienes que recibir un sueldo. Exacto. Los voluntarios, bien, claro, que vengan mientras están en proceso de formación, pero sabemos que eso va a durar que 3, 4 meses, y de ahí él va a tener que trabajar, y lo más probable es en otra cosa, porque como no se crean plazas dentro de las municipalidades, de los colegios y del Estado para eso, pues se van y se termina perdiendo el capital humano, ¿no? Así es. Entonces es importante, el tema de que el Estado también se preocupe un poco por abrir espacios reales, ¿no? Donde los chicos primero tengan que hacer actividad física, porque esa es la base. Esa es la que te iba a preguntar, ¿no? Y luego de la actividad física, pues ya es trabajo de las federaciones ir a hacer nuestro paseo, ¿no? Por las municipalidades, por las regiones, e ir captando pues a los chicos que sabemos que podrían traer resultados al país, ¿no? Pero sí tiene que haber una política nacional, ¿no? Y eso le corresponde a los gobiernos, tanto regionales como el gobierno central, hacer esas políticas que permitan que realmente se pueda establecer puntos en diversas zonas del país y de Lima, porque Lima es muy grande, ¿no? Donde puedan haber talleres donde se trabaje actividad física deportiva, pero real y bien hecha. Porque los chicos, las personas con discapacidad se merecen tener unos programas decentes y de calidad, no cualquier cosa. Estamos completamente de acuerdo. Calidad para dar calidad. Andrea, eso significa que todavía, digamos, en la cuestión de preparación para entrenadores, todavía Perú, digamos, le falta, ¿no? No tenemos todavía la fuerza, digamos, que te pueda acompañar, y el presupuesto que te pudiera acompañar, digamos, a nivel nacional. Sí, son varias cosas. Está el tema formativo, ¿no? Que en las universidades la currícula, lo que enseñan sobre discapacidad y sobre el proceso hacia el alto rendimiento en general, es todavía, digamos, un poco débil, ¿no? No voy a decir malo porque no lo es, ¿no? Pero todavía hay muchas carencias, ¿no? Entonces,
sale un profesional de educación física y prácticamente tú le tienes que enseñar todo, ¿no? Sí, porque no hay la preparación. Porque no, y claro, ¿no? discapacidad. Y cuando lo preparas está poco tiempo contigo porque tú como federación no puedes ofrecerle un puesto de trabajo porque tu presupuesto no te alcanza, ¿no? Y esa persona se va a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Porque no existe en el país lugares donde pues, se pueda ejercer lo que ya sabe, ¿no? Entonces sí se necesita dentro de la política, ¿no? Un tema de la currícula en las universidades, Así es. espacios donde ellos puedan ir a trabajar, ¿no? Ujú. Y cómo se llama, y que se pueda seguir formando entrenadores y monitores y profesionales, ¿no? En educación física, en cultura física, orientadas hacia las personas con discapacidad, bueno, personas con discapacidad en general, en realidad no solamente intelectual, y de ahí orientadas hacia el alto rendimiento. Sí, todavía nos falta mucho como país, pero nada, hay que irlo encaminando, ¿no? Eso significa que tenemos que invitar a las universidades, a los pedagógicos, a los que van formando maestros de educación física a ir incursionando en esta hermosa tarea del trabajo con personas con discapacidad. Sí, nosotros tenemos un proyecto para este año que es hacer pequeños cursos y talleres, por lo pronto online, ¿no? Un poco para que primero sepan que existe, ¿no? Existimos. Ajá. Se aspire trabajando con personas con discapacidad intelectual ya de una manera un poco más exigente, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Y, y comenzar a captar, pues, hacer grupos, ¿no? Con entrenadores, con monitores que vengan acá a hacer prácticas, ¿no? Me encantaría ofrecerle trabajo a todos, pero todavía como federación somos muy pequeños. No y tenemos poco a poco ya iremos 3 ¿no? años. Se irá ¿no? creciendo. Si bien el IPD nos da una subvención, no voy a decir que no, pero realmente es una subvención que nos permite sobrevivir, no Ajá. tener lo que debamos. Entonces, presupuesto tenemos solamente para un entrenador por disciplina, lo cual es muy poco, ¿no? Entonces invitamos a las personas que generosamente pueden ir apoyando esta hermosa tarea también a sumarse, ¿no? Sobre A todo los sumarse. voluntarios al principio, ¿no? Si bien he dicho que es importante que sean profesionales, pero también que el capacitarte es, digamos, lo que Te ayuda, nosotros te permite. damos digamos, en intercambio, ¿no? Tienes tu tiempo, te capacitamos, ¿no? Y bueno, estamos igual junto con la ANP Perú y otras organizaciones que trabajan en deporte para personas con discapacidad, pues hacer de que se abran cada vez más puertas, ¿no? Para que estos profesionales que hemos formado puedan ir a otros lugares a trabajar, ¿no? Porque todo el mundo necesita trabajar. Es verdad. Es imposible. Andrea, yo te agradezco por haber aceptado el que pueda conversar, dialogar contigo. Algunas palabras que tú quisieras dirigirte a los maestros que nos escuchan, a los padres de familia. Sí, a los maestros, ¿no? Nosotros desde hace 2 años estamos apoyando a Minedu con el tema de los juegos escolares, ¿no? Sabemos que todavía hay mucho velo con respecto a la clase deportiva. Sí, así es. Pero es importante, nosotros estamos conversando con Minedu para hacer una capacitación previa porque todavía el tema de T20, ¿no? ¿Qué es T20? Y como que se confunde un poco con los códigos de CONADIS. Entonces, eso es muy importante que se sepa porque me parece que hay un proyecto con Minedu para abrir más tipos de discapacidad. Entonces, cuando más amplia sea, son más clases deportivas y se van a hacer un poquito más complejo. Entonces, nada, yo contenta con los profesores que están trabajando con discapacidad. Sigan así, ¿no? Vamos a hacer como organizaciones todo lo posible para que se puedan dar estas capacitaciones y ustedes la tengan clarísima, ¿no? Y quién sabe con Minedu hacer más capacitaciones técnicas, ¿no? Y sobre todo pues que sigan con los chicos, ¿no? Que sigan con los chicos apoyándolos porque sí se necesita mucho acompañamiento. No es solamente que lo preparo para que corra el día que le toca, no, hay que hacer todo un trabajo con ellos. Exactamente, ¿no? Y los que quieran venir a apoyar o quieran preguntar, abajo va a estar el email, ¿no? de Fedepedi para cualquier consulta, ¿no? Y nada, estamos nosotros con las puertas abiertas para poder resolver cualquier interrogante. Así que los invitamos a sumarse a esta gran tarea que es muy hermosa. He presenciado el trabajo que hace Andrea con todo su equipo técnico y realmente es una labor maravillosa. Todos los que se puedan sumar a las entidades privadas que quisieran ir apoyando también esta hermosa tarea,
pueden sumarse. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti. Bueno, el trabajo en realidad es del equipo, ¿no? Yo solamente estoy detrás observando, pero son Es ellos un que equipo. merecen todo Es un equipo de trabajo. esas ganas de querer que los chicos desarrollen. Es increíble por parte de ellos. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Gracias por acompañarnos en un programa más de Educando Contigo. No se olviden de activar la campanita y suscribirse. Hasta Gracias. una próxima.